Hola, soy Paula Zúñiga y hoy vengo a explicaros los 3 puntos fundamentales de la ciencia moderna. Pero empecemos explicando algo más sencillo, como ¿qué es la ciencia y qué entendemos por ella? Bueno, nuestra humanidad siempre ha buscado explicaciones claras sobre lo que no podía explicar, como es qué es el fuego, cuál es su utilidad, por qué llueve o qué es un rayo. A medida que la humanidad iba comprendiendo qué eran cada una de estas cosas, cuál era su uso, etc., fue reuniendo conocimientos que permitieron hacer que el hombre evolucionara. En la antigua Grecia, los estudiosos que había por esa época decidieron establecer un concepto que englobara todos esos conocimientos que el humano fue reuniendo, y lo llamó ciencia. Por lo tanto, la ciencia también la podríamos definir como un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables que se obtienen mediante el empleo del método científico. Bueno, ahora que ya sabemos lo que significa la palabra ciencia, hablemos sobre cuándo empezó la ciencia moderna, cuáles son sus 3 puntos fundamentales y sus representantes, entre otros. Se considera que la ciencia moderna se empezó a desarrollar a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI. Algunos de sus mayores representantes son Galileo Galilei, quien descubrió el péndulo y planetas, Nicolás Copérnico, que desarrolló la teoría heliocéntrica, Isaac Newton, famoso por descubrir la ley de la gravedad, y Kepler, conocido por descubrir una importante ley del movimiento planetario. Sin embargo, ninguna de sus ideas tuvieron una buena acogida por la sociedad. Es más, todo lo contrario, fueron tratados como locos y algunos fueron condenados a muerte, como Galileo. Pero, ¿por qué la sociedad trataba como locos a personas cultas como eran los científicos? Bueno, es muy simple. La sociedad de esa época creía firmemente en sus tradiciones, principalmente en la religión, y como las ideas científicas contradecían a las religiosas, resultaba una barbaridad y una ofensa hacia la sociedad que los científicos pensaran así. Si los científicos no eran las personas con más poder de la época, entonces ¿quiénes eran? Pues eran personas como reyes, nobles, duques, marqueses, archiduques o gente de la iglesia como monjes, clérigos o curas. Aunque fuesen personas que no fueran cultas y por lo tanto ignorantes, su poder era mucho más alto que el de los científicos, ya que era debido al carisma o a las tradiciones, aspectos fuertes que hacían que la sociedad los apoyara antes que a científicos. Vale, y yendo al grano, ¿cuáles son los 3 puntos fundamentales de la ciencia moderna? El primero admite la ignorancia, dando a entender que no todo lo sabemos, ni siquiera actualmente. Incluso se puede demostrar que en un futuro, al adquirir nuevos conocimientos, es posible que conceptos de hoy en día den erróneos. Entonces este punto nos explica que no todo es 100% verdadero. El segundo punto nos quiere decir que tras admitir la ignorancia, se buscan nuevos conocimientos para dejar de ser tan ignorante y entender las cosas. ¿Pero cómo se buscan nuevos conocimientos? Mediante las matemáticas y las observaciones, y así se hacen nuevas teorías. Y por último, el tercer punto explica que se usan nuevas teorías para adquirir nuevos poderes, y con esos poderes llegan a desarrollar nuevas tecnologías que ayudan a evolucionar a la sociedad. Actualmente, a nuestra sociedad le quedan muchos conocimientos por descubrir, pero gracias a las tecnologías, la ciencia, a la casualidad, a la curiosidad a lo desconocido, estamos evolucionando en el sentido correcto. Bueno, eso es todo y muchas gracias por ver este video.